Capítulo 14. Crassus dormía profundamente, más de lo que había dormido nunca, incluso cuando era una cría. Viajaba entre el sueño normal y algo más, por ese paisaje onírico eterno del que ni siquiera el mayor de los conquistadores habría podido despertarse jamás. Dormía a sabiendas de que cada hora que transcurría lo acercaba más a ese sueño eterno, a ese dulce olvido. Y mientras dormía, el mago dragón soñaba. Las primeras visiones que tuvo eran muy difusas, imágenes surgidas del subconsciente del soñador. Sin embargo, pronto desfilaron ante él unas escenas oníricas mucho más precisas y sombrías. Unas figuras aladas, algunas de las cuales eran dragones, revoloteaban a su alrededor presas del pánico. Un hombre vestido de negro y de aspecto amenazador se burlaba de él en lontananza. Un niño corría por una colina sinuosa que el sol iluminaba con suma intensidad. Un niño que, repentinamente, se transformaba en un ser malévolo, en un aborrecible no muerto. A pesar de estar sumido en las simas más insondables del sueño, el mago se agitó inquieto por los posibles significados ocultos que podían tener aquellos sueños. Al mismo tiempo fue adentrándose aún más en ese reino dominado por una oscuridad absoluta que lo asfixiaba y reconfortaba a la vez. Desde ese reino alguien se dirigió al desesperado mago dragón con un tono de voz dulce pero también imperioso. «¿Sacrificarías cualquier cosa por ella, verdad, Corialstras?» De inmediato, Crassus movió los labios en su santuario para vocalizar la respuesta que iba a dar en su mente. «Daría mi vida si fuera necesario con tal de liberarla». «Pobre Corialstras, ¿eres tan fiel?» De improviso se materializó en la oscuridad una silueta que fluctuaba cada vez que el mago dormido respiraba. En sueños, Crassus intentó acercarse a esa figura, pero ésta se desvaneció cuando estaba a punto de alcanzarla. En su mente aquella silueta había adoptado la forma de la Extrasa. «Te sumes en el sueño eterno a una velocidad cada vez mayor, mi valiente dragón. ¿Hay algo que quieras pedirme antes de que eso suceda?» Los labios del mago se movieron una vez más. «Solo quiero pedirte que la ayudes». «¿No vas a pedirme que haga algo por ti? Como, por ejemplo, que te devuelva la vida que se te escapa. Aquellos que tienen la audacia de ingerir un veneno que los lleva a las puertas de la muerte deberían ser compensados con un cáliz lleno de la mejor cosecha de viñedos de la parca». Crassus tenía la sensación de que la oscuridad tiraba de él. Cada vez le costaba más respirar, e incluso pensar. Cada vez le tentaba más rendirse y aceptar el acogedor manto del olvido. Aun así, tras un tremendo esfuerzo logró responder. «Ayúdala, es lo único que te pido». De repente sintió que algo lo arrastraba hacia arriba, hacia un lugar repleto de luz y calor, donde pudo volver a respirar y pensar. Lo asaltaban unas imágenes que no pertenecían a sus sueños, sino a los sueños de otros. Vio ante sí los deseos y anhelos de los humanos, los enanos, los elfos e incluso de los orcos y los goblins. Sufrió con sus pesadillas y se solazó con sus dulces sueños. Se sucedían innumerables imágenes y en cuanto una de ellas se desvanecía, a Crassus le resultaba imposible recordarla, al igual que le resultaba muy difícil recordar sus sueños. Entonces, en medio de aquel paisaje cambiante, se materializó otra visión. Mientras que todo cuanto lo rodeaba fluía como la niebla, esta visión en concreto mantuvo una forma más o menos determinada, que creció hasta superar con creces el tamaño del diminuto mago. Una elegante dragona, que era mitad materia, mitad de imaginación, desplegó sus alas como si se estuviera desperezando tras un largo sueño. Por su torso se extendían diversas manchas de un verde apagado, como el que puede verse en un bosque justo antes de que caiga la noche. Crassus alzó la vista, dispuesto a cruzar su mirada con la de aquella dragona, y se percató de que tenía los ojos cerrados como si estuviera durmiendo. Sin embargo, no albergaba ninguna duda de que la señora de los sueños era capaz de percibir su presencia. «No voy a exigirte tal sacrificio, Corialstras, ya que siempre has sido un soñador que ha despertado mi curiosidad». En ese instante las comisuras de los labios de la dragona se curvaron ligeramente. «Eres un soñador de lo más intrigante». Crassus intentó apoyar los pies en tierra firme o en algún tipo de superficie sólida, pero el suelo bajo sus pies seguía siendo muy maleable. Se asemejaba prácticamente a un líquido. Se vio obligado a flotar, lo cual le hacía sentir muy incómodo. «Gracias, Sisera. Siempre has sido tan educado, tan diplomático, incluso con mis consortes, quienes en mi nombre han rechazado tus peticiones y deseos en más de una ocasión», dijo la dragona. «Actuaron así porque no comprendían del todo la situación», replicó el mago. «¿Quieres decir que yo no comprendí del todo la situación?» Sisera retrocedió flotando suavemente, y su cuello y sus alas se ondularon como si se estuviera reflejando en un estanque al que alguien hubiera arrojado una piedra. Si bien la dragona mantuvo los párpados cerrados en todo momento, su enorme semblante se centró, claramente, en aquel intruso que se había adentrado en su reino. «Liberar a tu amada Alexstrasza no será una tarea sencilla, y no estoy segura de que compense el alto precio que habría que pagar por ello. ¿No es mejor dejar que el mundo siga su curso y se haga su voluntad? Si la protectora debe recuperar la libertad, ¿acaso no sucederá porque tenga que suceder?» Su apatía, en realidad la apatía de la que habían hecho gala los tres aspectos que había visitado, prendió la llama de la ira en la mente del mago dragón.
Entonces el destino del mundo es someterse a la voluntad de la muerte. No dudes ni por un instante que eso será lo que ocurrirá si todos vosotros seguís sin hacer nada, salvo dejar pasar el tiempo y soñar. Y Sera plegó sus alas. No menciones al innombrable. Pero Krasus siguió insistiendo. ¿Por qué no, dame de los sueños? ¿Acaso el innombrable te provoca pesadillas? Pese a que permanecía con los ojos cerrados, sin duda en ellos brillaba el destello de alguna emoción espantosa. No volveré a sumirme en los sueños de ese ser. Probablemente es más terrible en sueños que despierto. El atribulado mago no fingió que había entendido las últimas palabras. Lo único que le preocupaba era el hecho de que ninguno de esos grandes poderes parecía capaz de reunir las ganas o el valor necesario para plantarle cara al dragón tenebroso. Si bien era cierto que gracias al alma demoníaca ya no eran lo que habían sido en su gran día, seguían siendo los portadores de un poder extraordinario. Aun así, los tres parecían creer que la era del dragón había quedado atrás. Y aunque fueran capaces de alterar el futuro, no les merecía la pena hacer ese esfuerzo que los obligaría a abandonar el letargo en que se habían sumido voluntariamente. Sé que tanto tú como tus homólogos todavía camináis entre las razas más jóvenes, y será. Sé que aún tenéis cierta influencia sobre los sueños de los humanos, los elfos y, hasta cierto punto, Corialstrath. Incluso mi dominio tiene sus límites. Pero entonces no has abandonado del todo el mundo, ¿verdad? A diferencia de Máligos y Nozdormu, no te escudas tras la locura ni tras las reliquias de tiempos pasados. Al fin y al cabo, ¿no pertenecen los sueños también al futuro? Tanto como al pasado. Más vale que no lo olvides. En ese momento, la tenue imagen de una humana sosteniendo en el aire a un bebé recién nacido flotó junto a él. Atisbó también fugazmente a un joven batallando con unos monstruos infantiles que sólo estaban en su imaginación. Krasus se detuvo a observar momentáneamente los diversos sueños que se materializaban y se disipaban a su alrededor. Había tantas pesadillas tenebrosas como sueños luminosos, pero así había sido siempre. Existía un equilibrio. Sin embargo, en su mente ese equilibrio se veía roto porque su reina seguía cautiva y porque a la muerte estaba dispuesta a arrebatarles el dominio del mundo a las razas más jóvenes. Si ambos desequilibrios no se corregían, ya no habría más sueños ni más esperanzas. Proseguiré mi camino con o sin tu ayuda, Ysera. Debo hacerlo. Te animo fervientemente a que obres así, replicó la dragona onírica, cuya forma titiló. Krasus le dio la espalda a Ysera e ignoró las imágenes intangibles que dispersaba a su paso. Entonces, envíame de vuelta a mi santuario o lánzame al abismo. Tal vez sea mejor no estar vivo para no tener que presenciar el destino del mundo y de mi reina. Esperaba que Ysera lo enviara de vuelta a los brazos del olvido, para que no pudiera seguir insistiendo sobre el tema de su Alexstrasza, ni a ella ni a ningún otro aspecto. Sin embargo, el mago dragón sintió un ligero toquecito en el hombro, que alguien parecía darle con cierta indecisión. Krasus se giró y se encontró frente a una mujer esbelta y pálida, bella pero etérea. Iba ataviada con un vestido suelto y holgado, hecho de un material delicado de color verde pálido, y un velo le tapaba parcialmente la parte inferior del rostro. En ciertos aspectos le recordaba a su reina. Aquella mujer tenía los ojos cerrados. «Pobre Corialstrath, nunca das tu brazo a torcer», dijo sin mover los labios, aunque Krasus sabía que esa era su voz, la voz de Ysera. Acto seguido, una expresión meditabunda dominó su semblante y añadió: «Harías cualquier cosa por ella». El mago no entendía por qué se molestaba en repetir lo que ambos ya sabían. Krasus volvió a dar la espalda a la dama de los sueños, en busca de algún sendero por el que pudiera escapar de aquel mundo irreal. «No te vayas aún, Corialstrath». «¿Por qué no debo irme?», preguntó el mago dragón, a la vez que se giraba para encararse con una Ysera que lo miraba fijamente con los ojos bien abiertos. Krasus quedó petrificado, incapaz de apartar sus ojos de aquella mirada. Eran todos los ojos de todos los seres que había conocido y amado a lo largo de su vida. Esos ojos lo conocían muy bien, conocían hasta el último rincón de su ser. Eran de color azul, verde, rojo, negro, dorado, de todos los colores posibles. Eran también sus ojos. «Tendré muy en cuenta todo lo que me has dicho». Krasus no se lo podía creer. «Vas a...» Ysera alzó una mano para pedirle que se callara. «Por ahora voy a meditar, ni más ni menos». «¿Y si al final te das cuenta de que estabas de acuerdo conmigo?», inquirió el mago. «Entonces procuraré convencer a Máligos y Nozdormu de que estás en lo cierto y que debemos prestarte nuestra ayuda para culminar tu misión, pero no puedo prometerte nada. Ellos decidirán por sí mismos». Krasus se dio por satisfecho. Se había presentado en aquel reino albergando muy pocas esperanzas y había logrado mucho más de lo que imaginaba. Quizá al final no serviría de nada tanto esfuerzo, pero al menos le daba ánimos para proseguir su misión. Gracias. «Aún no he hecho nada por ti, salvo tal vez mantener vivos tus sueños», replicó Ysera, quien esbozó fugazmente una sonrisa triste. El mago se disponía a darle las gracias de nuevo, pues quería que supiera que con eso bastaba para insuflarle los ánimos que necesitaba para proseguir su misión, cuando Ysera se alejó flotando repentinamente. Pese a que Krasus intentó alcanzarla, los separaba una distancia insalvable.
En cuanto intentaba dar un paso hacia adelante, ella se alejaba con más celeridad. Entonces se dio cuenta de que quien se había movido no era la señora de los sueños, sino él. «Duerme bien, pobre Corialstras», le oyó decir a Isera, cuya esbelta y pálida figura titiló y por último se desvaneció. «Duerme bien, porque en la batalla vas a necesitar todas tus fuerzas y tal vez eso no sea suficiente». El mago dragón trató de hablar, pero la voz que había empleado en el sueño se negó a pronunciar sus palabras. Una tremenda oscuridad descendió sobre él, la reconfortante oscuridad que acompaña al sueño. «Y no subestimes a aquellos que consideras unos meros peones». La fortaleza montañosa de los orcos resultó ser no solo mucho más inmensa de lo que Ronin había supuesto, sino más caótica. Los túneles que esperaba que lo llevaran hasta su meta parecía desviarse súbitamente en la trayectoria más lógica. Además, a menudo se veía obligado a ascender en vez de descender. Algunos terminaban abruptamente, sin ninguna razón que lo justificase. Uno de estos últimos, en concreto, lo obligó a retroceder durante más de una hora, lo cual no solo supuso una gran pérdida de tiempo, sino que acabó por agotar sus ya escasas fuerzas. Tampoco ayudaba a mejorar sus perspectivas que a la muerte no hubiera hablado con él ni una sola vez todo ese tiempo. Aunque Ronin no confiaba en el dragón negro, al menos sabía que éste lo guiaría hasta la colosal cautiva. El mago se preguntaba qué estaba distrayendo tanto al dragón de las tinieblas. En un momento dado, en un corredor a oscuras, el fatigado hechicero decidió sentarse a reponer fuerzas. Afortunadamente todavía llevaba encima el pequeño pellejo con agua que le habían dado los desventurados goblins en la nave. Tras dar un largo trago, se recostó, convencido de que le bastaría con relajarse unos minutos para despejarse mentalmente y recuperarse físicamente, de modo que podría proseguir su travesía por aquellos pasadizos con ánimos renovados. ¿De verdad creía que iba a ser capaz de liberar a la reina de los dragones? Cada vez albergaba más dudas, ya que a medida que pasaba el tiempo le costaba más avanzar por las entrañas de la montaña. ¿Acaso había llegado hasta allí solo para suicidarse de una manera extravagante y grandiosa? Eso era absurdo. Su muerte no les iba a devolver la vida a los que habían perecido en su anterior misión. Además, aquellas personas lo habían acompañado voluntariamente, por tanto eran también responsables del destino que habían sufrido. ¿Cómo se le había ocurrido siquiera soñar con llevar a buen puerto una misión tan demencial? Entonces Ronin echó la vista hacia atrás y recordó el momento en que había surgido esa idea. Como tenía prohibido participar en las actividades del Killing Tor tras la debacle acaecida en su última misión, el joven mago se había pasado los días absorto en sus pensamientos, sin ver a nadie y comiendo frugalmente. Asimismo, en virtud del castigo que le habían impuesto, no se le permitía a nadie que fuera a verlo. Por eso fue toda una sorpresa que Krasus se materializara ante él para ofrecerle su apoyo a la hora de volver a formar parte de las filas del Killing Tor. Ronin siempre había pensado que no necesitaba ayuda de nadie, pero Krasus lo convenció de que estaba equivocado. El mago maestro analizó con tanto detalle y lucidez la difícil situación en que se encontraba su joven homólogo que éste acabó pidiéndole su ayuda abiertamente. En determinado momento de la conversación surgió el tema, los dragones, y de ahí enlazaron con Alexstrasza, la colosal dragona carmesí que los orcos mantenían cautiva, a la que obligaban a engendrar pequeñas bestias que luego luchaban para defender la gloria de la horda. Si bien el grueso de la horda había sido aniquilado, mientras la dragona siguiera prisionera de los orcos de Khazmodan, estos seguirían provocando el caos en la alianza y asesinando infinidad de inocentes. En el transcurso de aquella charla, a Ronin se le ocurrió la idea de liberar a la dragona. Una idea tan genial que estaba convencido de que solo se le podría haber ocurrido a él. En aquel momento le pareció todo tan lógico. Así se redimiría o moriría intentando llevar a cabo una misión de la que sus hermanos magos hablarían por los siglos de los siglos. Krasus se había sentido realmente impresionado. De hecho, Ronin se acordó en ese instante de que el anciano mago había pasado mucho tiempo con él, puliendo los detalles del plan y animando al traumaturgo pelirrojo a pasar a la acción. Ahora Ronin reconocía que quizá habría abandonado la idea si no hubiera sido por la insistencia de su mecenas. En cierto sentido, daba la impresión de que aquella misión había sido idea de Krasus y no suya. Aunque si eso fuera así, ¿para qué quería que el miembro sin rostro del consejo enviara a su protegido a realizar una misión tan peligrosa? Si Ronin la culminaba con éxito, se le reconocería cierto mérito a Krasus por haber confiado en él, pero si fracasaba, su mecenas no conseguiría nada. Más bien al contrario. El joven mago hizo un gesto de denegación con la cabeza. Si seguía haciéndose preguntas como aquellas, pronto se convencería de que su valedor había sido realmente el impulsor del plan, y que en cierto modo le había manipulado para que quisiera realizar ese viaje a tierras hostiles. Lo cual era absurdo. Ronin estuvo a punto de ponerse en pie al verse sorprendido por un ruido repentino. Entonces se dio cuenta de que mientras reflexionaba se había ido sumiendo en las nieblas del sueño. El mago se arrimó a la pared, a la espera de poder comprobar quién recorría el oscuro pasillo. Seguramente los orcos ya sabían que ese túnel acababa abruptamente. ¿Acaso habían acudido a ese lugar con el único fin de capturarlo? No obstante aquel ruido apenas discernible y que se le antojó una conversación entre cuchicheos, se fue desvaneciendo poco a poco en la lejanía.
El mago se dio cuenta de que había sido víctima de los complejos vericuetos acústicos de aquella intrincada red de cavernas. Con casi toda seguridad los orcos a los que acababa de escuchar conversar se encontraban a bastante distancia de él. Entonces se preguntó si podría acercarse al lugar de procedencia de dicha conversación. Con esperanzas renovadas, Ronin se dirigió con cautela hacia donde creyó ubicar aquellas voces. Aunque no llegara a dar con el punto exacto, confiaba al menos gracias al eco en llegar a su meta. El joven mago no sabía a ciencia cierta cuánto tiempo había permanecido dormido. A medida que avanzaba escuchaba más ruidos, como si todo Grimbatol acabara de despertar. Los orcos parecían inmersos en un gran ajetreo, lo cual supondría un gran problema para él, porque ahora escuchaba demasiados ruidos procedentes de distintas direcciones. Ronin no quería acabar por error en las cámaras de entrenamiento de los guerreros o en el comedor. Lo único que deseaba era llegar a la cámara donde estaba retenida la reina de los dragones. Entonces el rugido de un dragón se impuso sobre los demás ruidos, un bramido agudo que apenas duró unos instantes. Si bien Ronin ya había oído gritos similares en otras ocasiones, no les había prestado mucha atención. Se maldijo por ser tan necio. ¿Acaso no era lógico que todos los dragones estuvieran encerrados en la misma zona de la montaña? En el peor de los casos, si seguía aquellos gritos, lograría acercarse a alguna de esas bestias y quizá pudiera dar con el camino que llevaba a la cámara donde retenían a la cautiva reina. Se fue abriendo paso por los túneles sin grandes problemas, puesto que los orcos parecían encontrarse muy lejos de los pasillos que Ronin recorría en aquellos instantes, centrados en un importante proyecto. La posibilidad de que Grimbatol se estuviera preparando para una batalla rondó por la mente del mago. A esas alturas, la alianza debía de estar sometiendo a una gran presión a las fuerzas orcas desplegadas en la parte septentrional de Khazmodan. En consecuencia, Grimbatol tenía que prestar su apoyo a sus hermanos del norte si la horda pretendía repeler la invasión de los humanos y sus aliados. Si eso era así, Ronin podría beneficiarse de ese ajetreo. Los orcos tendrían centrada su atención en dicho fin, y además habría menos por los corredores. Seguramente todos los orcos que dispusieran de una montura estarían surcando el cielo en breve, con destino hacia el norte. Con ánimos renovados, el mago apretó el paso y avanzó con mayor decisión y seguridad. No obstante, segundos más tarde estuvo a punto de darse de bruces con un par de orcos enormes y muy robustos. Por fortuna, ellos se sorprendieron más que él. Ronin alzó inmediatamente la mano izquierda y masculló un hechizo que hubiera preferido reservar para cuando se encontrara en peores circunstancias. Una ira desenfrenada se apoderó del rostro del orco más cercano, quien hizo ademán de agarrar el hacha que portaba a la espalda. El sortilegio de Ronin lo alcanzó en el pecho, empujando al descomunal guerrero contra la pared rocosa más próxima. En cuanto el orco impactó contra la pared, se fundió con la roca. Por un instante pudo distinguirse el contorno de su silueta en la pared, con la boca abierta en un gesto de furia, pero pronto su figura también se difuminó en la roca, de tal modo que no quedó rastro del terrible final que había sufrido aquella criatura. ¡Escoria humana!, bramó su compañero con un hacha en la mano. Se abalanzó agresivamente sobre Ronin, pero éste se agachó y evitó la trayectoria del hacha, que impactó contra la pared e hizo saltar varias esquilas de la roca. El orco avanzó pesadamente hacia adelante, y su voluminoso cuerpo, de un color verde bastante apagado, cubrió del todo el estrecho pasaje. El mago se fijó en que llevaba un collar del que pendían unos dedos arrugados y marchitos, que habían pertenecido a humanos, elfos y algún que otro ser, una colección que sin duda su enemigo estaría deseando completar con sus propios dedos. El hacha del orco volvió a arremeter contra él, y en esa ocasión poco le faltó para partir al mago por la mitad longitudinalmente. Ronin clavó de nuevo la mirada sobre el collar mientras una idea espeluznante se formaba en su mente. Acto seguido señaló el collar con un gesto preciso. Su hechizo provocó que el orco detuviera su avance brevemente. En cuanto aquel salvaje guerrero comprobó que el conjuro no tenía ningún efecto visible, se rió con desdén del patético y despreciable humano. «Vamos, será una muerte rápida, mago». Sin embargo, en cuanto alzó el hacha de nuevo, el orco sintió que algo le rasgaba el pecho y tuvo que bajar la mirada. Los dedos de su collar, 2 decenas en total, habían ascendido hasta su garganta. De inmediato tiró el hacha al suelo e intentó quitárselos de encima, pero le resultó imposible, pues se habían aferrado a su gaznate con fuerza. Tosió, a la vez que los dedos se unían para conformar una mano macabra que lo estrangulaba y privaba de aire. Ronin retrocedió mientras el orco se retorcía desesperada y frenéticamente para intentar librarse de esos dedos sedientos de venganza. En un principio, la intención del mago había sido que el hechizo fuera una mera distracción, mientras se le ocurría un conjuro más contundente y definitivo. Sin embargo, aquellos dedos cercenados parecían dispuestos a aprovechar la oportunidad de revancha que les había brindado Ronin. No obstante, por muy mago que fuera, no podía creer que los espíritus de los guerreros que habían muerto a manos de aquel orco impulsaran a esos dedos a realizar tamaño esfuerzo. No, se debía a la potencia del hechizo. Sí, tenía que ser así. Los dedos encantados ejecutaron su siniestra tarea con sumo entusiasmo, ya fueran impulsados por espíritus vengativos o por la magia. Gran parte de la zona superior del pecho del orco estaba cubierta de la sangre que emanaba de las heridas que esas uñas le habían infligido en la garganta.
El monstruoso guerrero cayó de rodillas y miró con desesperación a Ronin, quien se vio obligado a desviar la mirada. Unos segundos más tarde escuchó cómo el orco exhalaba su último suspiro. A continuación, su pesado cuerpo impactó contra el suelo del túnel. El colosal y rabioso orco yacía en medio de un charco de sangre con los dedos clavados en su cuello. Ronin se acercó al cadáver y se atrevió a tocar uno de los dedos cercenados. Al instante pudo comprobar que ya no se movían, pues carecían de vida. Los dedos habían retornado a su estado anterior tras haber cumplido su cometido, tal como él había previsto cuando lanzó el hechizo. Aún así... Ronin dejó atrás aquel cadáver a paso ligero mientras intentaba apartar ciertas dudas de su mente. No tenía dónde esconder el cuerpo, ni tenía tiempo que perder pensando en qué hacer con él. En breve, algún orco descubriría lo que había sucedido, pero el mago no podía hacer nada al respecto. Tenía que centrarse única y exclusivamente en la reina de los dragones. Si conseguía liberarla, quizá ella luego podría llevar a Ronin a un lugar seguro. En realidad, esa era la única posibilidad que tenía de escapar vivo de aquella montaña. Logró cruzar los siguientes túneles sin más incidencias y pronto se encontró dirigiéndose hacia un pasillo profusamente iluminado del que surgían una serie de voces confusas que iban aumentando de volumen. A partir de entonces Ronin avanzó con más cautela. Se acercó al cruce de corredores y en cuanto llegó a un recodo asomó la cabeza con sigilo para poder ver qué sucedía. Lo que había dado por supuesto que era un pasillo resultó ser la entrada de una vasta caverna que se abría a la derecha, en la que varias decenas de orcos cargaban afanosamente carros y carromatos y se ocupaban de los animales que iban a tirar de ellos. Al parecer, tenían intención de emprender un largo viaje y no pensaban regresar a la montaña en bastante tiempo. ¿Acaso había acertado cuando conjeturó que se disponían a prestar apoyo a los orcos del norte? Pero si estaba en lo cierto, ¿por qué daba la impresión de que todos los orcos se iban de allí? ¿Por qué no se marchaban solo los dragones y sus jinetes? Además, si pensaban viajar en esos carromatos, tardarían mucho tiempo en alcanzar Dunalgaz. Entonces aparecieron dos orcos en su campo visual que portaban algo muy pesado entre ambos. Estaba claro que habrían preferido dejar en el suelo el objeto que cargaban, pero por alguna razón no se atrevían a hacerlo. De hecho, Ronin tuvo la sensación de que llevaban aquella carga con especial cuidado, como si estuviera hecha de oro o un material similar. Tras comprobar que nadie miraba en su dirección, el mago avanzó unos pasos para poder examinar mejor aquel objeto que los orcos trataban con tanto mimo. Era redondo, mejor dicho, ovalado, de aspecto tosco y cubierto de escamas. En efecto, a Ronin le recordaba un huevo de dragón para ser exactos. Con suma celeridad, recorrió con la mirada los carromatos y se dio cuenta de que varios de ellos transportaban unos cuantos huevos en distintas fases de desarrollo. Algunos eran suaves y lisos, prácticamente redondos, mientras que otros estaban cubiertos de escamas y a punto de eclosionar. Los dragones eran un elemento fundamental para aumentar las mermadas esperanzas de los orcos. ¿Por qué se arriesgaban a emprender un viaje tan peligroso con una carga tan preciada? ¡Humano! Ronin tuvo que reprimir un grito al escuchar esa voz súbitamente en su cabeza. Se arrimó lo más posible a la pared y a continuación volvió con sigilo al túnel. Cuando se aseguró de que ningún orco podía verlo, agarró el medallón que llevaba alrededor del cuello y se concentró en el cristal negro del centro. En esos instantes refulgía tenuemente. Humano... Ronin, ¿dónde te encuentras? ¿Acaso la muerte no lo sabía? Me encuentro en el corazón de la fortaleza orca, susurró el mago. Estaba tratando de localizar la cámara donde retienen cautiva a la reina de los dragones. Sin embargo, has dado con otra cosa. He atisbado que era fugazmente. ¿De qué se trata? Por alguna extraña razón, Ronin no quiso decirle la verdad. Solo son orcos que están practicando técnicas de combate. Por poco me doy de bruces con ellos sin darme cuenta. Un largo silencio siguió a su respuesta, tanto que llegó a pensar que la muerte había decidido poner punto y final a aquella conversación. Entonces, con un tono de voz sumamente calmado, el dragón replicó: «Quiero verlo». «No es nada». Antes de que Ronin pudiera pronunciar una sola palabra más, su cuerpo se rebeló contra él y se vio obligado a regresar a la caverna donde se concentraba aquella cantidad innumerable de orcos. Indignado y furioso quiso protestar, pero esta vez su boca no obedeció sus órdenes. A la muerte lo llevaba de vuelta al lugar de donde venía, cuando decidió llamarlo. Acto seguido lo obligó a alzar el medallón con la mano derecha. Ronin supuso que estaba observándolo todo a través del cristal de color ébano. «Con que están practicando técnicas de combate, ya veo. Yo diría más bien que están practicando nuevas formas de batirse en retirada, ¿no?» El mago fue incapaz de contestar a la réplica burlona del leviatán, aunque pensaba que a la muerte no le hubiera importado mucho que le respondiera. A continuación, el dragón le obligó a quedarse ahí al descubierto, mientras examinaba todo con suma atención a través del medallón. «Sí, ya veo. Bueno, ya puedes regresar al túnel». Ronin volvió a recuperar el control de su cuerpo y se escondió al instante. Por fortuna, los orcos estaban tan ocupados que a ninguno se le ocurrió mirar hacia arriba. Se apoyó contra la pared mientras respiraba agitadamente. Entonces se dio cuenta de que había experimentado un miedo mucho más intenso de lo que creía posible.
Evidentemente acababa de comprobar que no era tan suicida como había imaginado. Has seguido el camino equivocado. Debes retroceder hacia el cruce anterior. A la muerte no hizo ningún comentario respecto al subterfugio de Ronin, lo cual inquietó sobremanera al mago, mucho más que si hubiera dicho algo. Seguramente el leviatán también había deducido que los orcos estaban preparando para trasladar los huevos, aunque quizá eso no le hubiera sorprendido tanto porque conocía el plan. ¿Acaso la muerte estaba al tanto de todo? Estaba convencido de que ningún orco había suministrado dicha información al coloso negro. Esa raza lo temía y despreciaba tanto como la alianza de Lord Aeron, o quizá más. A pesar de que todas esas inquietudes le rondaban por la cabeza, decidió seguir las instrucciones de la muerte sin rechistar. Retrocedió por el corredor hasta que llegó al cruce en cuestión. La primera vez que pasó por ahí, Ronin lo ignoró porque era muy estrecho y carecía de iluminación. Había dado por sentado que los orcos tendrían iluminados todos los túneles importantes. ¿Por aquí?, susurró. Sí. A Ronin le inquietaba el hecho de que el dragón pareciera conocer al dedillo aquella intrincada red de cavernas. Estaba seguro de que a la muerte no había deambulado nunca por esos túneles, ni siquiera bajo su apariencia humana. ¿Acaso los había recorrido bajo la forma de un orco? Era plausible, pero no estaba muy convencido de ello. Ve por el segundo túnel que encuentres a tu izquierda. Las indicaciones que le estaba dando a la muerte parecían muy acertadas, y aun así Ronin confiaba en que el dragón cometiera alguna equivocación que indicara que iba adivinando el camino sobre la marcha, al menos en parte. Sin embargo, no cometió ningún error. Conocía a la perfección el refugio de los orcos también, o más, que aquellos guerreros bestiales. Por fin, tras caminar durante un tiempo indeterminado que al mago se le antojaron horas, la voz del dragón le ordenó parar bruscamente. «¡Detente!». Ronin dejó de avanzar de inmediato, pese a que no sabía por qué él se lo había pedido. «Espera». Unos instantes después, el mago escuchó unas voces que provenían del fondo del túnel. «¡Te habías metido! Tengo muchas preguntas para ti, muchísimas». «Lo siento, comandante, lo siento mucho. No he podido evitarlo, Las voces se extinguieron justo cuando Ronin intentaba prestarles más atención. Sabía que una de ellas pertenecía al orco que estaba al mando de la fortaleza, y no albergaba ninguna duda de que su interlocutor era de una raza distinta. Era un goblin. A la muerte utilizaba goblins para alcanzar sus fines. ¿Acaso sabía tanto acerca de esa vasta guarida gracias a ellos? ¿Acaso alguno de los goblins que pululaba por la montaña servía a aquel ser tenebroso? Aunque le hubiera gustado seguirlos para poder escuchar esa conversación más a fondo, no pudo hacerlo porque el dragón le dio otra orden súbitamente. Ronin era consciente de que si no obedecía, a la muerte le obligaría a hacerle caso asumiendo el control de su cuerpo, y el mago no quería que eso sucediera, ya que consideraba que mientras él dominara su cuerpo, todavía tendría alguna posibilidad de salirse con la suya. A continuación, Ronin cruzó el túnel por el cual habían pasado el comandante orco y el goblin, y descendió por un corredor que parecía sumirse en las entrañas de la montaña. En ese momento debía de estar muy cerca de la reina de los dragones. De hecho, juraría que había escuchado la respiración de un gigante, y como no había gigantes en Green Battle, dedujo que debía de tratarse de un dragón. Avanza 2 corredores más, luego gira a la derecha y sigue por ese túnel hasta que veas una abertura a la izquierda. A la muerte no dijo nada más. Ronin obedeció, al tiempo que apretaba el paso todo lo posible. Estaba al borde de un ataque de nervios. ¿Durante cuánto tiempo más tendría que deambular por la montaña? Giró a la derecha y continuó avanzando por el siguiente pasaje que encontró. Como el dragón le había dado unas instrucciones muy sencillas, el mago se había imaginado que se toparía con la abertura enseguida. Sin embargo, media hora después seguía sin divisar nada, ni siquiera otro cruce. Le preguntó 2 veces a la muerte si llegaría pronto a su destino, pero su guía invisible guardó silencio. Entonces, justo cuando el humano estaba a punto de rendirse, vio una luz. Era muy tenue, ciertamente, pero no cabía duda de que era una luz y estaba ubicada en el lado izquierdo del pasaje. Con ánimos renovados, Ronin corrió hacia la luz lo más rápido posible y sin hacer demasiado ruido. Por lo que sabía, una decena de orcos custodiaba a la reina de los dragones, y no quería llamar su atención. Si bien tenía preparados unos cuantos hechizos, prefería reservarlos para situaciones más desesperadas. ¡Alto! La voz de la muerte reverberó en su cabeza de tal modo que casi provocó que se estampara contra la pared más próxima. El mago se recuperó enseguida y se arrimó a la pared todo cuanto pudo. Estaba seguro de que algún centinela se había percatado de su presencia. Pero no sucedió nada. Nadie más entró en aquel pasaje. «¿Por qué me has gritado?», le susurró al medallón. «Tu objetivo final se encuentra ante ti, pero ese camino podría estar protegido por algo más que meros guardias mortales». ¿Por magia? Si bien esa conjetura ya se le había pasado por la cabeza, el dragón no le había dado la oportunidad de comprobarlo por sí mismo con detenimiento. ¿Y centinelas de naturaleza mágica? Hay una forma de descubrir la verdad rápidamente. Sostén el medallón ante ti mientras avanzas hacia la entrada. ¿Y qué hay de los guardias mortales de carne y hueso?
también tendré que ocuparme de ellos. Todo a su debido tiempo, humano. El mago pudo detectar cierto enojo en el tono de voz de aquel ser tenebroso. Como estaba seguro de que la muerte quería que llegara hasta el Extrasa, Ronin sostuvo el medallón ante sí y se acercó a la abertura lentamente. «Solo detecto hechizos menores para alguien como yo», le informó el dragón mientras se aproximaba a la entrada. «Yo me ocuparé de ellos». El cristal negro centelleó repentinamente y el mago estuvo a punto de soltarlo. «Los hechizos que protegían este lugar han sido neutralizados», anunció el dragón, y a continuación guardó silencio un momento. «No hay ningún centinela ahí dentro. No los necesitan, puesto que la Extrasa está encadenada y las cadenas atornilladas a las paredes. Los orcos han hecho un gran trabajo, han inmovilizado completamente a la dragona. ¿Quieres que entre? Si no lo hicieras, me decepcionarías». Esa respuesta le pareció un tanto curiosa a Ronin, pero no se detuvo a pensar en ello. Ahora estaba concentrado en el hecho de que por fin iba a ver a la reina de los dragones. Lo único que lamentaba era que Beresa no pudiera estar allí en ese momento. Entonces se preguntó por qué la echaba tanto de menos. Tal vez... Dejó de pensar en la elfa de cabellos plateados en cuanto franqueó la entrada y contempló por primera vez aquella enorme bestia llamada el Extrasa. La dragona le devolvió la mirada y el mago percibió un sentimiento similar al miedo en sus ojos de reptil. Sin embargo, le dio la sensación de que no temía por ella. «¡No!», rugió la dragona carmesí con una voz atronadora en la medida que se lo permitía la abrazadera que atenazaba su cuello. «¡Atrás!». Al mismo tiempo la muerte exclamó con un tono triunfal: «¡Perfecto!». Al instante un destello de luz rodeó al mago. Cada fibra de su ser se estremeció en cuanto lo atravesó una fuerza de un poder monstruoso. Acto seguido el medallón se escurrió de entre sus dedos inertes. Mientras caía al suelo pudo escuchar cómo la muerte repetía esa palabra y después estallaba en carcajadas. «¡Ja, ja, perfecto!».